momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Los comentarios al proyecto de ley de comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador, versión final, diciembre de 2009, hecha por la UNESCO. Este informe de la UNESCO ya fue presentado por su representante aquí en el Ecuador al presidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Fernando Cordero. Y es obvio, este informe va a causar seguramente alguna polémica, sobre todo entre quienes están redactando la pregunta de la consulta popular y en base a esto redactando la ley de comunicación como un proyecto. Vamos a anticipar un tanto para dar el contexto. Nos referimos a la pregunta número 4 de la consulta popular que ayer la tratábamos en materia de libertad de expresión. Recordemos que en esa pregunta número 4, si la ciudadanía dice sí, se va a crear un consejo de regulación de contenido que tendría inclusive la facultad de establecer criterios de responsabilidad ulterior por lo dicho a través de los medios de comunicación. Lo dicho, lo opinado y lo informado. Los riesgos son múltiples debido a que no se conoce cómo se conformará ese consejo y además cuáles serían los criterios a través de los cuales se calificaría la información. Ayer planteábamos esta inquietud y debido a eso precisamente el interés debe ser revisar el informe de la UNESCO al proyecto de comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador. Primero vamos a anticipar qué es la UNESCO. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Esto es fundamental, inclusive lo presenta este informe como una especie de antecedente y de considerandos. Este informe además da respuesta a la solicitud formulada por quien ejercía la presidencia de la Comisión Ocasional de la Ley de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Ecuatoriana. El día 30 de octubre del 2009 fue la solicitud y que ha dado motivo hasta esperar el informe de la UNESCO, entre otros factores, que este proyecto de ley esté allí en espera de continuar su debate. Pero que queden claro, la UNESCO responde a una solicitud formulada el día 30 de octubre del 2009 por la misma Asamblea Nacional. No es que la UNESCO está actuando de oficio o de manera acomedida, ¿no? Está respondiendo una consulta. Entonces, queda claro, la UNESCO es una organización que responde a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas. Y dentro de su exposición, de su introducción, dice que se ha efectuado un análisis jurídico técnico, ¿en base a qué? A principios y estándares internacionales. Y en algunos artículos sugiere formulaciones, mejoras o alternativas, pero de acuerdo con la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos. Es decir, que la UNESCO tomó el proyecto de ley de comunicación e información y lo fue comparando con los estándares internacionales, los principios jurídicos y también con la normativa internacional de la cual Ecuador es un país suscriptor de derechos humanos. Bajo este amparo, la UNESCO tiene como mandato de la ONU asistir a los Estados miembros a fortalecer sus capacidades para dictar y aplicar normas jurídicas y reglamentaciones reconocidas a nivel internacional referidas a la libertad de expresión, a la libertad de la información y referente a los medios de comunicación libres e independientes.
es algo realmente digno de relevar, digno de resaltar. El análisis de la UNESCO a la ley de comunicación, al proyecto de ley de comunicación e información, primero lo hace en base a una legislación internacional, acuerdos de derechos humanos de los cuales Ecuador es firmante como miembro de la ONU. Y además, la UNESCO, por orden de la ONU, tiene la obligación de asesorar a todos los estados en el mundo, a sus miembros, asociados, para que se respete la libertad de expresión, lo que los medios de comunicación informan, y también la libertad de información, es decir, cuando la ciudadanía tiene la libertad de informarse, sin restricciones. Y luego también la regulación de los medios libres e independientes. Y concluye, parte de este párrafo, la conclusión dice, así como apoyarles a los Estados miembros en el establecimiento de un entorno jurídico que propicie la libertad de expresión e información. Este es el amparo que tiene esta organización internacional, como es la UNESCO, para que los Estados miembros, entre ellos el Ecuador, podamos los ecuatorianos asegurar la libertad de expresión, el respeto, pues, a todas las normativas internacionales por los medios de comunicación y el respeto también por parte del Estado a los medios de comunicación y a la ciudadanía, a los medios, a la libertad de expresión, en la cual también está incluida la ciudadanía, que pueda expresarse libremente dentro de las normativas. Tiene algunas recomendaciones, son 122 páginas este informe, pero voy a destacar 3 fundamentales. La primera, que le recomienda la UNESCO a la Asamblea Nacional, una vez que ésta le preguntara, es que debe de modernizar la parte legislativa, judicial, básicamente, de lo que es la responsabilidad de quien hace uso de la comunicación, para que se respete la honra, para que se respete la seguridad de la ciudadanía y en general del país. Los medios de comunicación, imposible que algún medio de comunicación se oponga a que la Asamblea tome las leyes actualmente en vigencia y las modernice, que las aclare, las amplíe, para que los medios de comunicación, el periodismo en general, tengamos la obligación de respetar la honra ajena. Nadie se está oponiendo a tal cosa. Así que esta primera recomendación, bienvenida, y ojalá que la Asamblea Nacional la coja, que modernice cualquier artículo de cualquier ley que tenga relación con el respeto a la honra ajena y a la seguridad personal de la ciudadanía y también del país. Fundamental. Primera recomendación, aceptada. Ojalá que la Asamblea lo haga. Que sea muy estricta la Asamblea en la ley, para que ningún medio de comunicación, ningún periodista, ningún programa atente en contra de la honra de nadie, la intimidad, etcétera, etcétera. No se opone ningún gremio de comunicación a esta recomendación. Pero hay otra que es fundamental, la segunda, y lo voy a leer textualmente. Crear un organismo regulador de la radio-teledifusión independiente con autonomía financiera y administrativa y con una composición libre de interferencias políticas y comerciales. Es lo que ha pedido, por ejemplo, AER. Le ha pedido a la Asamblea que se cree un organismo independiente del gobierno de turno para que pueda tener su propio financiamiento, su propia organización administrativa, para que regule o controle a los medios de comunicación, pero sin interferencia política y comercial o económica, que no haya un grupo económico que le diga a este organismo
contróleme ese medio y a este medio no lo controle. Igual en la política, que no haya un gobierno de turno, cualquiera que sea, que controle a los medios de comunicación a través de este organismo. Eso es lo que la UNESCO recomienda y estoy resaltándolo como una segunda recomendación digna de aceptar, que sea un organismo independiente. Y la tercera recomendación que hace la UNESCO, además, ya lo he dicho, modernizar la parte legal, que toda la normativa referente a la ley de comunicación sea apegada a los cánones internacionales y a la Declaración de Derechos Humanos. Yo creo que son 3 recomendaciones fundamentales en las cuales el presidente de la República, sus allegados, se deberían sentir tranquilos, porque así van a controlar a los medios de comunicación para que no se excedan en ningún aspecto, y lo va a hacer apegado a la normativa internacional y a los derechos humanos, de los cuales el Ecuador es signatario, firmante. Y finalmente un organismo que no obedezca a ningún partido político y tampoco que obedezca a ningún sector económico. Esto, o es obvio, se contrapone a la pregunta 4 de la consulta popular, que al crear un organismo, un consejo de regulación de contenido, y al darle, peor aún, facultades de establecer criterios de responsabilidades ulteriores cuando alguien haya dicho algo a través de los medios de comunicación y que no sabemos qué es lo que van ellos a regular y quiénes serán los que conformen este organismo, es evidente que se mantiene un tremendo riesgo de que se politice el control de la comunicación. Hoy día el actual gobierno, mañana no se sabe. Mañana puede haber un gobierno de ultraderecha que también quiera controlar a los medios de comunicación para que digan solo lo que la ultraderecha quiere que se diga. Es igual, hoy día hay un gobierno de izquierda, mañana puede haber un gobierno de derecha, porque las leyes no se hacen por 1 año, 2 años, 3 años. En algún momento puede haber cambio de la orientación política en los futuros gobiernos. Esto es lo que dice la UNESCO y creo, por lo menos, deberíamos debatirlo dentro inclusive de esta campaña por la consulta popular, con altura, con respeto y dándole a la UNESCO la ubicación que corresponde. Vamos al corte comercial.